¿Qué tal? Reciban un saludo y mi reconocimiento por continuar en este curso. Ya estamos en la sección en la que finalmente armarán su proyecto. Esperamos que todas las herramientas que han recibido hasta ahora les sean útiles y les ayuden a elaborar un proyecto con mejores posibilidades de ser aceptado. Hoy hablaremos de la estructura general del proyecto. Seguramente ya han desarrollado proyectos a lo largo de su formación y desde la primaria, ¿o no? Así que les daré muchos tips sobre cómo elaborarlo para que sea exitoso. Recordemos que el proyecto es básicamente un documento donde se plantea el problema a investigar y por qué es importante estudiarlo, además del plan del trabajo que planteamos para contestar esa pregunta que queremos responder. El protocolo del posgrado de ECOSUR, que es el modelo que seguiremos, contiene las siguientes secciones: portada con título, dirección y correo electrónico, una página con el índice del contenido del proyecto, un resumen y palabras clave, además de otras secciones que deben consultar en el sitio de Internet indicado. Las normas dicen que a juicio del Consejo Tutelar, el orden y contenido puede variar en casos particulares, pero les sugiero que aunque junten secciones, por ejemplo, que incluyan el marco teórico, la justificación y los objetivos en la introducción, se cercioren de que todo quede relacionado y congruente, que sea como una historia y que una cosa lleve a la otra. Revisemos que no estén el título por su lado, los objetivos sin relación y que en el método no sepamos de qué nos habla. A manera de anexos, el protocolo de ECOSUR lleva también aspectos éticos y de bioseguridad, la literatura, cuadros y figuras, cronogramas y lo que sea necesario. Un proyecto podría seguir esta secuencia: decirnos lo que sabemos acerca del tema o problema de nuestro interés, que correspondería a los antecedentes, luego lo que no se sabe o falta por hacer, que corresponde al problema, enseguida lo que se resolvería u obtendría si desarrollamos el proyecto o justificación, y lo que ofrecemos hacer para saber nuestros objetivos. Finalmente, ¿cómo le vamos a hacer para saber? Lo que sería nuestro método, y de ahí podemos desarrollar el cronograma y el presupuesto. Es importante que el título corresponda exactamente al contenido del trabajo. Normalmente se reescribe al final para que quede muy claro. Les pongo un ejemplo. Puede ser que al principio mi objetivo haya sido trabajar sobre algunos cambios durante la menopausia, pero cuando ya decido exactamente qué hacer, puedo reescribirlo para que se ajuste más exactamente a lo que quiero realizar, y que es cambios tempranos en la masa ósea y esteroides durante la menopausia. Se trata de redactar de manera concisa y precisa. Eviten investigaciones sobre, observaciones sobre, estudio preliminar, etc. En los títulos tampoco deben usarse palabras inventadas y abreviaturas que no sean del dominio de la mayoría, ni terminología especializada, aunque puede depender de la especialización de quien lo va a leer. Las palabras clave pueden ser entre 4 y 8, de preferencia que no estén en el título y que no sean demasiado generales como biología, geología o ecología. Ayudan a saber quién podría evaluar su proyecto por la temática involucrada y en una publicación a encontrar su trabajo en el universo de oferta de artículos. ¿Qué palabras usaron ustedes para buscar sus antecedentes? El resumen puede ser lo único, además del título, que se lea de un proyecto. Generalmente es suficiente un buen resumen para enganchar a quien lo lee o perder todo su interés. Las reglas para escribir un resumen son: escribir un solo párrafo a renglón seguido, sin citas ni referencias a tablas o figuras, ser específico, conciso,
y evitar también siglas y abreviaturas. Contiene los puntos principales del trabajo. Esto es muy importante. Su resumen debe de contener el problema, los objetivos, el método y los resultados esperados. Por ejemplo, ¿este es un resumen correcto? Se determinará la distribución geográfica del zopilote rey Sarcoramphus papa a lo largo del estado de Quintana Roo mediante un recorrido mensual en automóvil en la carretera Chetumal-Cancún. ¿Y qué opinan de este? Debido a que se desconoce con precisión si la distribución y abundancia del zopilote rey Sarcoramphus papa en las zonas costeras de Quintana Roo ha cambiado, se determinará su distribución geográfica y abundancia actuales. Una vez por mes, desde enero hasta diciembre de 2020, se recorrerá en automóvil la carretera Chetumal-Cancún saliendo a las 6:30 am desde Chetumal, viajando hacia Cancún y regresando al punto de partida. El autor y 2 acompañantes anotarán el número de zopilotes rey observados durante el recorrido. Se espera registrar la presencia de aves en el área de Cancún y confirmar si es que el zopilote rey sigue su expansión hacia el norte. También se espera registrar su abundancia en las demás localidades y observar si hay cambios con relación a lo informado por otros autores en el pasado. Aquí vemos con colores los antecedentes, el objetivo, el método y los resultados esperados. En la introducción me extiendo conforme a lo solicitado. Si me piden 5 hojas, lo hago en 5. Si me piden 30, lo hago en 30. Si aún tengo algo que decir, por supuesto. Colocamos el trabajo en un contexto y además demostramos que hicimos una búsqueda exhaustiva de antecedentes y que nuestras referencias son actuales, pero que también conocemos las fundamentales y las antiguas. Como no todos son especialistas en nuestro tema, definimos los términos que usamos para que todos entendamos lo mismo. Si voy a trabajar con melolóntidos y feromonas, defino ambos términos en el texto. Aclaro qué información nueva estoy tratando de adquirir y por qué, y establezco los objetivos y las hipótesis. No hay que hacer la introducción demasiado detallada y escriban pensando en los lectores. Generalmente, la introducción termina con los objetivos del trabajo. En la sección de materiales y métodos debemos incluir la información necesaria para que el trabajo pueda ser repetido. Debemos dar suficiente información taxonómica, especificar la composición, fuente y cantidades de sustancias químicas, describir los procedimientos en detalle, las fechas y lugar donde el trabajo se llevará a cabo, establecer los propósitos de realizar los análisis estadísticos utilizados. En fin, todo lo necesario para que nuestro trabajo pueda ser reproducible. Evitemos aquí también palabras valorativas como algunos, pocos, muchos, varios, chicos, diferentes, frecuentes, etc. Puede ser de las primeras secciones que escribamos y podemos hacer subsecciones en caso necesario como área de estudio, métodos de muestreo y análisis de datos. Revisen el formato solicitado para escribir la literatura citada. Una pregunta frecuente es si se usa y, ampersand o and para unir autores. Si estás escribiendo un proyecto en español, se usa y en las referencias, y si el proyecto es en inglés, se usa ampersand o and, independientemente del idioma de la referencia. O sea, es y o and dependiendo del idioma del proyecto, no de la referencia.
Cuando hay más de 2 autores en una referencia, el orden en la sección depende de las instrucciones y puede ser cronológico o alfabético. Revísenla al final muy detenidamente para que ni sobren ni falten citas. En cuanto al cronograma, hay varias maneras de presentarlo. Esta es una manera muy sencilla en la que se alcanzan a ver las semanas en las que se va a trabajar. En esta otra se ven solamente los meses en los que se van a realizar las actividades. Generalmente se deben escribir en forma de tabla sencilla. En el presupuesto debemos ser tan precisos como nos lo indiquen, pero normalmente para un proyecto los presupuestos se presentan de manera simplificada como aquí. Si tenemos que incluir figuras, deben ser de buena calidad. Recuerda que todo lo que hable bien de nosotros como investigadores cuenta. ¿Somos cuidadosos o nos da lo mismo? En las figuras debe verse lo que queremos mostrar, y una regla para decidir si usamos una figura o no es preguntarnos si podemos sustituirla por 2 o 3 renglones. Como hemos visto, una de las cosas más importantes para desarrollar el proyecto es tener claro lo que queremos investigar. Suena obvio, pero no lo es tanto. He visto muchos proyectos en los que no es claro para quien lee exactamente qué es lo que se pretende resolver. Además de saber qué queremos hacer, tenemos que expresarlo claramente, sin ambigüedades, para que quien lo lea entienda qué es precisamente lo que queremos. El proyecto generalmente sirve para obtener un título o grado o para obtener financiamiento, por lo que mientras más convincente, claro y justificado sea, tendrá más posibilidades de ser aceptado. Este proyecto es lo que van a ver las personas que evalúan o financian. Muchas veces es el único medio de comunicación con la contraparte, por lo que es vital que el proyecto hable por sí solo. Si es financiado, también servirá como un acuerdo de qué es a lo que nos estamos comprometiendo. Finalmente, nos sirve para no desviarnos de los objetivos, lo cual, y sobre todo si es un tema que nos apasiona, es muy fácil que suceda. Podemos tomarlo como un plan de acción. Como es lo que verán los evaluadores, y muy probablemente ellos tendrán que leer más de uno, es muy, muy importante que el formato sea el solicitado y que su apariencia sea limpia, clara y agradable. Es por eso que aquí hacemos el ejercicio de revisión por pares, pues no es lo mismo ser quien escribe que quien lee. Facilitarle las cosas al lector puede actuar en nuestro favor. Escriban entonces para quien lee, o como me enseñó alguien a quien admiro, escriban como si estuvieran leyendo. ¿Qué les gustaría que dijera un proyecto como el que tienen en sus manos? La creatividad se demuestra en el desarrollo del proyecto, no en su formato. ¿Es el proyecto claro, congruente, factible y de impacto? Siempre vamos a tener instrucciones a seguir, y en este caso del diplomado, las instrucciones que se seguirán son las de los protocolos de investigación de los estudiantes de posgrado de ECOSUR. Ya tienen las ligas de acceso a las normas de presentación general, como los márgenes, tipo y tamaño de letra, manera de escribir las unidades, números y símbolos, el uso de abreviaturas, etc. Les pido que los revisen para la presentación de sus proyectos.
Solo agregaré que cuando son aún proyectos se escriben en tiempo futuro, a diferencia de los trabajos a publicar que se escriben en pasado. Les deseo mucha suerte y les agradezco su atención.